la guerra, no es un sublevado, ni mucho menos. Es una persona que la mata el bando republicano porque sí, porque la mata como otros muchos. Entonces, claro, que Franco decidiera, que diera orden de que en todas las iglesias de España se pusiera una placa con los emblemas de Falange y dijera, caídos por Dios y por España, presentes. Y entonces, bueno, frente a José Antonio Primo de Rivera y luego los caídos del pueblo. Hombre, José Antonio no es un caído de la guerra civil, estrictamente hablando, y si lo fuera, entre esos muertos, algunos eran de tu bando, pero otros fueron asesinados porque se sospechaba que podían simpatizar. Por eso digo que este tema no sería mejor. Yo simplemente dejar claro eso que todos los muertos tienen derecho a que todos tienen derecho a la honra mientras no se demuestre lo contrario, pero que efectivamente hay otros en los que se puede demostrar lo contrario. Es decir, todos los asesinos del tren de la muerte, todos los que pudieron ser identificados, fueron luego fusilados. Y si aplicamos en bloque las normas que dice la ley de la memoria histórica, que toda persona represaliada durante el régimen de Franco merece ser honrada como víctima de la dictadura. Es más, para manipular más, decimos víctimas de la guerra y de la dictadura, es lo mismo. Entonces, de repente, la ley de memoria histórica, por arte de Birlibirloque, les quita a unos el carácter de víctimas y se lo da a otros, pero se lo da en bloque. Toda persona que haya sido represaliada durante el régimen de Franco, incluidos los etarras, que han sido represaliados por el régimen de Franco, porque creo recordar que Franco fusiló a varios etarras hasta el año 75. Todos esos caerían bajo el concepto de víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista. Y deberíamos hacer una placa poniendo los nombres de todos los etarras, hayan hecho lo que hayan hecho, y de toda persona que ha sido represaliada por el régimen. Entonces esto se llega a tales absurdos porque yo he buscado, aquí sale en el libro, he buscado los nombres de los asesinos y salen en el fichero. Entonces, claro, la señora alcaldesa de Madrid dijo, venga, vamos a poner en el cementerio del Este una placa con los 3.000 personas fusiladas en la posguerra por Franco. Dice, vale, entonces, allí te vas a encontrar a todos los matarifes de pena de muerte que después fueron localizados. Entonces, claro, yo no estoy con esto diciendo que la justicia franquista no fuera defectuosa, porque efectivamente antes se mencionaba al alcalde de Vallecas, Amos Acero, que él podía documentar que en el año 31, cuando la quema de conventos, fue el que defendió los 3 conventos de Vallecas y impidió que los quemaran. Y tenía cartas, etc. Y él dice haber sido la persona que dijo, en el tren de la muerte, dijo, no se mata más, pero no a nadie más le avaló. Pero vamos a dejar abierta la posibilidad de que Amos Acero fuera una persona realmente honrada que evitó la matanza de esos últimos 50 que no fueron asesinados. En cualquier caso, no consta que él participara en la matanza. No es igual, pero fue condenado igualmente a muerte y fue fusilado. Entonces, el problema es que es muy delicado, es lo mismo que he dicho antes de la Guardia Civil. ¿Qué hacemos? Entonces, Manuela Carmona mandó a hacer unas placas con los nombres de todos. Y si no es porque el nuevo alcalde de Madrid ha dicho, este tema no está claro, no vamos a poner las placas. Pero las placas ya están hechas. Entonces, por eso digo, pero yo no quiero sacar este tema porque me parece que es un tema envenenado. Entonces yo he dicho, yo parto de que todo muerto tiene derecho a un entrenamiento digno, aunque sean los matarifes del tren de la muerte, aunque sean los que ametrallaban a 200 personas, tienen derecho a un entrenamiento digno. Si están enterrados en una cuneta, tienen derecho a que se ponga una placa con su nombre en una lápida. Ahora ya, de eso a decir, esta es una víctima de la represión franquista, bueno, eso ya me parece discutible. Pero efectivamente, estoy de acuerdo con usted en que todos merecen honra mientras no se demuestre lo contrario. Cuando una persona se puede demostrar que ha sido el que le dio el gatillo y que fusiló a inocentes, pues como que está la cosa en duda, ¿no? Se ve que está latente porque ni siquiera te dejan hablar. Pero no es el caso, no es el caso. Normalmente si hablamos de gente... Ni siquiera se permite ahora. No, pero sí se permite, está claro que sí. No, por usted sí, pero fíjese cómo... Pues nada, hay que lo mismo, es que vamos... hay que dejarlo claro que sí. Bueno, perdón. Yo quisiera ir a hacer solamente una pregunta. Sí. Ahora a raíz de tu tema y hacerte 2 preguntas. La primera es confieso mi desconocimiento histórico total, porque yo creía que la guerra se hacía entre hombres y no entre santos. Y digo que se hace entre hombres porque desde Julio César decía ¡ay de los vencidos! Y le pregunto si hay algún ejemplo, una guerra entre ángeles que los vencidos hayan tratado igual a los vencidos que a los vencedores. Pues a mí es que no me consta. Quisiera preguntarle a usted, inmediatamente tras la guerra. Después, gracias a Dios, pasan los años y las cosas vuelven a cabo. Primera pregunta, ¿tiene usted un ejemplo de eso? Sí, sí, y hay, la realidad es demasiado dura y es cierto que es una
buena experiencia, haber vivido una revolución, tal, porque puede, pero normalmente es demasiado pesado. Por eso también se explica que esta persona no hablara, no contara lo que le pasó ni a sus padres ni a sus hijos. ¿Por qué? Porque sus padres ya habían tenido su guerra también. Sus padres pasaron la guerra encerrados aquí en la prisión de Jaén. Entonces, su padre él no consideró que su padre... Primero había poca confianza en esa época entre padres e hijos. Perdone, es que yo ni en México, ni en Moscú, ni en Pekín he visto esa lista, ¿eh? ¿Cómo es la lista? Una lista que trata igual a los vencidos que a los vencedores. Bueno, pero yo lo que quiero decir es lo siguiente. Después ponen a la gente igual, porque a fin de cuentas, pues todos son humanos y gracias a Dios... No, pero yo creo que sí que hay algo que se puede decir. No. Yo creo que sí se puede decir que, como es demasiado duro reconocer la realidad, todo se tiene que suavizar. Es decir, a los muertos hay que quitarles la sangre, a los muertos se les limpia la sangre, se les quita la sangre. Porque es demasiado duro, demasiada realidad, el hombre no puede aguantar demasiada realidad. Entonces, hay un filósofo francés que les aconsejaría su lectura, que se llama René Girod. René Girod tiene una teoría que es la teoría de la cabeza de turco, podríamos decir, del chivo expiatorio. Entonces él dice que el que gana una guerra siempre tiene, si no quiere evitar la espiral de la violencia, es decir, él parte de que todas las sociedades humanas, todos tenemos muertos debajo de la alfombra. Todas las sociedades humanas son homicidios, parten del homicidio, del fratricidio. Es decir, en algún momento determinado, pues como Roma, ¿no? Hay hermanos que matan hermanos. Es decir, la guerra civil está presente en todas las fundaciones de todos los estados. Entonces él dice, ¿cómo evitar una espiral de la violencia? Es decir, el que está sometido, llega un momento en que tú le aflojas la presión y ¡buah!, se toma venganza. Y luego tú... Entonces, hay un sistema, porque eso es insoportable. Es decir, la escala de violencia, eso es insoportable. Entonces, sí, entonces... No, el ejemplo está en España. El ejemplo está en España. Mira, el ejemplo está en España. La historia la escriben los vencidos. Entonces, ¿por qué? Por eso, por esa compasión. Es decir, el vencedor tiene compasión por el vencido. Es decir, no puedes negarle, por mucho que hayas hablado de la anti-España y tal, al final tienes que convivir. Al final, los vencidos y los vencedores tienen que admitir a los vencidos, los tienen que admitir. No se puede excluir completamente. Entonces, es decir, si tú admites tu derrota, yo dejo que te pintes como bueno. Es decir, es lo que decía, se le quita la crueldad. Entonces, y eso está, en el caso de España es patentísimo. Es decir, que la guerra la han ganado los vencidos. Es decir, claro, la guerra la perdieron, vale. Pero vamos a dejarles llamarse republicanos. Vamos a dejarles llamarse demócratas. Entonces, ¿por qué? Porque al fin y al cabo, el bando nacional, la democracia no valía un duro. Entonces, que tú quieres la perra chica, pues quédatela. Si tú quieres el bando democrático, pues muy bien. Y esa es una bola que va creciendo, porque el bando revolucionario era el bando revolucionario, aquello era una revolución, no era una democracia. Entonces, hoy en día hemos llegado a la aceptación de que Franco y sus compañeros, sus compinches, de que aquí hubo un golpe de Estado. Un golpe de Estado, eran unos golpistas. Y eso es una afrenta contra la realidad histórica. Fue una guerra civil. Nos guste o no nos guste, el país se dividió en dos partes. Una parte efectivamente estaba dominada por unos militares que mandaban y ordenaban, y aquí no se mueve nadie y todos tiesos como un palo, y por eso ganaron. Y otra parte era una revolución, que se dedicaban a matar al vecino y a robar y tal. Y lo disimulaban. A ver, no todos, evidentemente. Había gente muy buena. Yo estoy hablando de... Yo creía que había sido una elección ganada democrática. Pues no. Pero vamos a ver, pero vamos a ver que la investigación es libre. Cada uno que investigue. Yo lo que veo es quién tenía el mando. Por supuesto que había millones de personas muy bien intencionadas en el mando, porque claro, fíjese las buenas intenciones de Manuel Muñoz. La pureza, la justicia, si las intenciones eran buenísimas, pero los que tenían el mando estaban dispuestos a cualquier cosa con tal de excluir al otro. Entonces, pero lo que voy es, vamos a lo del chivo expiatorio de Girod, esta teoría de Girod. Dice, como es imposible excluir a la mitad de un país, tienes que admitirlos y les tienes que dar algo, no les puedes tener siempre atados y oprimidos, porque si no se acabarán rebelando contra ti y te matarán. Entonces, ¿qué hizo Franco Franco, que es un franquista? No solamente, por supuesto, compartir la prosperidad, al final, oye, todos pueden prosperar, todos pueden... sino también una cierta cesión política. Entonces, esa cesión política ideológica es decirles, te dejo que te llames
republicano, como si tú defendieras una república democrática, cuando sabemos que el bando revolucionario no defendía una república democrática, aunque hubiera muchos demócratas. El bando revolucionario defendía una república excluyente, que no es una república democrática, ¿vale? Pero bueno, eso, a lo que voy es a que eso ya en la época de Franco se admitió como discurso cultural dominante. Es decir, cuando Franco murió, la opinión pública, Adolfo Suárez, cuando dimite Adolfo Suárez en el año 81, en diciembre, ¿no? Dimite diciendo, porque no quiero que vuelva a pasar que la democracia es solamente un pequeño paréntesis entre dos dictaduras. Es decir, Adolfo Suárez, que fue ministro de Franco, le reconocía a la República esa aura de ser un régimen democrático, no sé qué, semejante al mío, a lo que yo busco. Es decir, hasta ese punto había calado ese discurso cultural. Por lo tanto, ese es un ejemplo que me estás tú pidiendo, de que el vencedor le cede al vencido aquello que él no quiere. A mí la democracia me importa un pito. Si la quieres, te la quedas. Le voy a hacer la segunda pregunta. Está claro. La primera no me ha respondido. Sí. Fue a partir de los años 60 cuando en la universidad se empieza a hablar de la República de Francia. Los primeros 40 años no se habla nada de a favor de la República. Bueno. Y prácticamente nos ponen casi como los azul a los comunistas y demás. Lógicamente, que es lo de todos los países ocurre igual. No, mire, voy a poner un ejemplo. La placa de la catedral de que dice sacerdotes asesinados durante la Revolución marxista. Es decir, los nacionales desde el mismo instante le adjudicaban a la Revolución el adjetivo de marxista. Y la Revolución Española, aunque hubiera muchos marxistas y muchos comunistas, no era mayoritariamente marxista. Eso es un ejemplo de cómo suavizamos la realidad. Es decir, la realidad es mucho más compleja y mucho más dura. Es decir, tenemos gente de izquierda republicana, aquí lo han visto, Manuel Muñoz, dispuesto a liquidar a la gente. Los moderados, la izquierda moderada... Los acuerdos de Casado en Madrid fue precisamente los vencidos, los que querían continuar la guerra, eran los comunistas. O sea, prácticamente, pero bueno, no vamos a discutir. A fin de cuentas, tiene su opinión, yo tengo la mía. Y por desgracia, ojalá la guerra la hicieran los ángeles y no había guerra entonces. Los hombres somos así, cuando gana uno, pues toma sus ventajas y sus muertos son los héroes de la guerra. Sí, claro, y al final, con el tiempo, las cosas se van suavizando, gracias a Dios. Mi segunda pregunta era, ¿cómo, si esto ocurrió, esta desgracia de este tren ocurrió tan pronto en los primeros meses de la guerra civil, cómo no tuvo más proyección internacional? Puesto que es cierto que usted nos habla, y coincido con usted, que no le interesaba demonializar a la Guardia Civil, puesto que había, ya decía Víctor Hugo, que la guerra era un monstruo sin cabeza, y ahí se participaba de aquella guerrería. En aquella época, yo y la Guardia Civil puede estar incluido en ese monstruo sin cabeza. Son los políticos los que mandan en el monstruo y en cada momento así actúa. Y la Guardia Civil obedece órdenes fundamentalmente. Estuvo al servicio de la República y al servicio del bando nacional. Tenemos ejemplos tanto en un lado como en el otro. Entonces mi pregunta es, a nivel internacional, a nivel gráfico, ¿salieron las noticias del tren de la muerte? No se hizo ninguna foto. No, por supuesto que no. Pero como queda esa constancia de que los gobiernos sí se enteraron. Las fotos son muy interesantes, muy pertinentes dentro del gran trabajo que has hecho en el libro. Tengo varias reflexiones que, si me permiten, voy a hacer en voz alta. Creo que el tema cultural, el tema intelectual, es decir, en España, en aquella época, incluso ahora mismo, seguimos on the top de toda Europa. O sea, nosotros estamos muy por detrás de Europa intelectualmente, seguimos, ¿no? Porque, bueno, los políticos se encargan de destrozar lo poco que el país, bueno, pues puede dar, y es así, ¿no? Los políticos de uno y otro signo. Por ejemplo, ahora mismo, si nos fijamos en Abascal, ¿no? Supuestamente de extrema derecha o de la derecha más derecha de Francia, es un tipo que es un analfabeto. Es un mediocre y es un tipo que hasta ha llegado a robar y a cobrar unos sueldos de algo que no ha hecho. O sea, no tiene honor, porque una persona de derechas, y mi familia toda era de derechas, era una persona honorable. Jamás en la vida hubieran cobrado
un duro sin trabajar, porque los míos no lo han hecho, eso seguro. Pero bueno, tal vez por eso a mis bisabuelos no los asesinaron, los mismos, perdón que utilice esta palabra, los criados, la misma gente que trabajaba para ellos, y algunos ocupaban cargos en Jaén, en pueblos, los propios milicianos les mantienen en sus cargos porque eran gente honrada. Eran gente honrada que habían tratado a las personas de servicio, a las personas del campo y a todas las personas en el ayuntamiento, en la Diputación Provincial, con sumo respeto. Es más, no solamente eso, sino que mi bisabuelo, don Juan Manuel Cañada, de Martínez de Anguita, bueno, pues en guerra civil dio mucho dinero a mucha gente para que no se murieran de hambre. Eso lo hace muy poca gente. El ayuntamiento comunista y socialista de Torre de Jimeno no ha puesto ni una placa. Y yo todavía hoy día me vienen personas mayores de 90 años llorando diciendo que conocí a tu bisabuelo me recibió en su despacho y me dio tanto dinero para que yo tuviera una vida, ¿no? Eso así, no han sido capaces. Es decir, con esto que quiero comentar que por una parte y por la otra, y yo estoy hasta el gorro de esto, porque yo he vivido en todo el mundo, y la verdad, pues bueno, mi mente está un poco más allá. Creo que seguimos en la misma dinámica, mala dinámica, ¿no? De terrible, sempiterna, que Goya pintó, ¿no? De riña a garrotazos, ¿no? Esto es terrible y esto es el gran arma de España. Por eso, por ejemplo, no somos capaces de unirnos, perdonen que estoy ahora concatenando por muchos temas, ¿no? Pero, por ejemplo, no somos ni capaces de defender suelo patrio. Gibraltar nos están robando territorio patrio, pero entre unos y otros no somos capaces de defenderlo. ¿Por qué? Porque nos echamos a los perros, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, esa historia, hay algunas personas más educadas que otras, en los dos bandos, tanto la derecha como la izquierda, ¿no? Da igual. Pero es que eso no se ve. Yo me quedo con la izquierda de la Residencia de Estudiantes, de Alberto Jiménez Freud, me quedo con Lorca, con Cernuda, con los grandes intelectuales con los que creaba. Pero claro, no me voy a quedar con el cobarde de Azaña, que como usted ha escrito aquí, y otros, y el director de seguridad, Muñoz, esta gente es vil. Pero yo conozco a grandísimos republicanos, conocí a don Antonio García Trevijano, eminente republicano, que fue miembro del Consejo Privado de don Juan de Borbón, de su Alteza el Conde de Barcelona, ¿no? En el exilio. Bueno, fíjense, o sea, un republicano confeso en el Consejo Privado de don Juan de Borbón. O sea, ¿por qué? Porque era una persona honesta y acorde a una intelectualidad. Esto es lo que no ocurre ahora. Ni entonces tampoco, con mucho más acero, ¿no? Emilio, yo te voy a decir una cosa. Sí. Nosotros hemos venido a abordar un asunto, que es el tren de la muerte. Sí. Es decir, que un suceso desconocido para la mayoría de los jienenses. El tren de la muerte. Sí. O los trenes de la muerte, que es un suceso que ha pasado desapercibido y en silencio para la gran mayoría del pueblo de Jaén. Entonces, durante muchísimos años no se ha hablado de este suceso, se ha quedado ahí tapado. El que esta conferencia la tengamos aquí hoy no es porque vamos a arreglar el mundo, porque no lo vamos a arreglar, pero hemos venido a hablar de algo que ha marcado a la provincia de Jaén, que desde 1936 hasta el 39 estuvo bajo una misma autoridad y que bajo esa autoridad se cometió una gran aberración. No hemos venido a hablar de las demás aberraciones, hemos venido a hablar de esta aberración. Entonces, esta aberración a esta provincia la ha marcado y la marca hoy día. Es decir, el miedo a significarte, el miedo al que te pongan en una lista. Esto hace que todo el mundo esté en silencio y que nadie lo mencione, porque vamos a poner el tema candente. Vamos a poner el tema candente. ¿Qué autoridad jurídica intervino en esto? Bueno, pues como he dicho, a ver, el origen aquí en Jaén,
yo creo que hay que distinguir entre, en este caso, el gobernador civil, era a la vista de que habían asaltado el convento de la Merced, habían matado a cuatro religiosos ahí, y luego que habían asaltado la cárcel de Úbeda, pues él honradamente quería salvar a los presos. ¿Intervino alguna autoridad? Entonces, entre los diputados socialistas, pues Perdona, consta que... autoridad judicial, No, judicial ninguna. ninguna. ¿Había fiscales en aquella época? ¿Se habían inventado los fiscales? Claro, sí. ¿Se habían inventado los jueces? Pues sí, claro. Pues, ¿Hubo alguna actuación de jueces y fiscales? no, claro, pero eso en ningún momento de la guerra el Poder Judicial desapareció por completo. No hubo juicio. A ver, en Jaén, a lo largo de la guerra, hubo juicios y condenas a muerte. Y hubo en la cárcel de Jaén, que está aquí al lado, ¿no? El lugar que creo que hubo casi un centenar de condenas a muerte y ejecuciones durante la guerra. Aparte de las extrajudiciales, estas que he dicho de Mancha Real, la venganza del 3 de mayo del 37. Entre los ejecutados en Jaén estaba un mártir que es Bartolomé Blanco, de Pozo Blanco, Testor de Pozo Blanco. A este lo mandaron preso aquí a Jaén y aquí lo juzgaron y lo ejecutaron, posiblemente por ser católico, ¿no? Porque era de derechas y tal, y claro, eran unos juicios muy con ninguna garantía de nada, porque no había hecho nada, él ni se había sublevado. Él, de hecho, era un soldado que estaba de permiso y no se adhirió a los sublevados en Pozo Blanco. Sí que en mi libro menciono un ejemplo, pero no sé si es en Adamuz, creo que es en Adamuz, o quizás sea en Andújar, no me acuerdo, de una persona que ejecuta a una mujer embarazada a punto de dar la luz, en el 9º mes ya, o el 8º mes, que dice que era la mujer del sacristán, al cual ya habían ejecutado. Aunque ella, en los textos dice que era la mujer del cura, pero era la mujer del sacristán. Y él la mata así a sangre fría. Y a este hombre le llegan a procesar y le juzgan aquí con jurado popular en Jaén. Y sale absuelto. Y entonces tú ves un poco el juicio y es un juicio pues absurdo. O sea, Pero salió suelto por una razón. Porque había hecho con buena intención. Porque él había actuado con intención con buena intención. Y era de los nuestros. En definitiva es eso. Es decir, no podemos condenar a una persona que es de nuestro bando. Entonces, dicen, de hecho, las preguntas, esto es como los juicios de hoy de conjurado, que el juez le propone una respuesta, tiene que responder unas preguntas, el jurado. Entonces, las preguntas que le ponen de lo más ridículo, ¿no? Si tenía intención de asesinar alevosamente, tal, bueno, cuando era una cosa tan evidente que había matado a una mujer indefensa, la había cogido y la había pegado los tiros. Y unas preguntas súper enrevesadas, si la intención en el fondo era de contribuir a la causa de la... Entonces, por buena intención lo absuelven. Es que la justicia desapareció. Es que nunca había podido la justicia, incluso, perdóname, encima en el escenario de tan revuelto que había. No la hay ahora, y los jueces prevarican en los fiscales y no ocurre nada, y imaginamos entonces, ¿no? Pero no, ahí solo no había más que poder ejecutivo, pero en ese sentido, claro, el tren de la muerte, a diferencia de otros eventos como el Pozo Blanco, he dicho, mataron a 300, pero aquí no trascendió nada de quién decidió ejecutarlos. Eran comités locales ahí en Valencia, se metían en los barcos y decidían, este lo ejecutamos, y era una cosa absolutamente... Pero es que en el tren de la muerte interviene el ministro de Gobernación. Entonces está el tío reconociendo, el general Pozas, y dice que lo ha tenido, que se lo ha comentado al jefe de gobierno, con lo cual es una cosa manifiesta. Perdona, hay una reunión ahí de Pozas, Muñoz, de Estados Unidos de Seguridad y otros más, Bartulo, no sé, no me acuerdo, pero una de las grandes reuniones donde, que además la describes muy bien, a mí me parece que es un gran reflejo de lo que la creación de la Checa. Exactamente, sí. Ahí está. Es decir, para darle un viso jurídico, crean la Checa es un tribunal, ¿eh? La Checa es un tribunal, ojo. Es un tribunal de orden público, se llama, Tribunal de Orden Público, Tribunal Provincial de Orden Público. Entonces, claro, pero la Checa se creó el 5 de agosto, o sea, ya existía. Es decir, a estos matarifes que van por ahí en pandilla recogiendo gente y matándola, vamos a darles un carné, vamos a darles un viso de legalidad. A vestirlos de autoridad. Vamos a darles autoridad, en el fondo les está dando autoridad. Entonces, en teoría, se supone que es someterles a un criterio, a una criba, y efectivamente eso es cierto, hay mucha gente que es detenida y luego no es ejecutada. Pero no deja de ser una cosa absolutamente arbitraria. Ahí se reúnen 4 tíos que son elegidos por los partidos. O sea, ahí no hay carrera judicial ni nada. Cada partido designa un miembro de la Checa para el Tribunal de Orden Público de Madrid. De hecho, También Izquierda Republicana. Perdona que te interrumpa, porque aporto, creo. Tú citas ahí exactamente además que varios
Dicen, ¿y si este es de derecha y le consta que es de derechas? Son chorizos, Sí, chorizos, claro. ¿vale? Y ahí lo que en la constitución de la checa principal, de la checa de fomento, o la checa de las artes al principio, hay uno que dice, bueno, y si a un tío se demuestra que es de derechas, pues se le pegan 2 tiros y ya está. Entonces dice, y entonces interviene Manuel Muñoz y dice, bueno, yo esto no puedo oírlo aquí. No puedo oírlo, exactamente, esa es la frase.